autoridades médicas que trabajan de frente a estudiantes, a pacientes. Es una causa frecuente de consulta. Todo médico debe saber evaluarlo y lo más importante, diagnosticarlo y tener un plan, porque obviamente una parte de los abdómenes agudos son quirúrgicos y otros no. Por lo tanto, un médico general, un interno de medicina, un médico familiar, debe saber cuándo este paciente va a requerir la evaluación de un cirujano. Y por lo tanto, estos pacientes siempre serán un reto diagnóstico. ¿Qué puede tener mi paciente que le está produciendo dolor abdominal? ¿Cuál va a ser el plan que yo voy a seguir con mi paciente? ¿Será quirúrgico? ¿No será quirúrgico? Y aquí tenemos, no sé si lo ven bien, una definición, quizá una definición completa, resaltado las principales palabras que definen el abdomen agudo. Es un síndrome porque es un conjunto de síntomas y signos, pero el síntoma capital es el dolor abdominal. Un dolor abdominal que puede tener diferentes presentaciones dependiendo de la causa, repentino, progresivo, persistente, de gran intensidad. Pero lo más importante es que es un paciente agudamente enfermo que va a necesitar lo más pronto posible y de la manera más precisa un diagnóstico. Como ya le dije, para poder determinar si nuestro paciente debe ser operado para mejorar su condición o si sin cirugía, con un tratamiento no quirúrgico, el paciente puede mejorar. Aquí en esta imagen podemos ver sombreado, esta es una imagen tomada del libro de Nyhus, de abdomen agudo. Podemos ver aquí cómo en diferentes partes del cuerpo las principales entidades que producen dolor abdominal se reflejan. Y es muy importante siempre que ustedes recuerden de su embriología y de su anatomía que hay un dolor visceral y hay un dolor parietal. El dolor visceral es el que tiene que ver con el peritoneo visceral que cubre el órgano y que este peritoneo va a reflejar un dolor embriológico, donde estaba embriológicamente el órgano. Y el dolor parietal es cuando el proceso inflamatorio toca ya el recubrimiento interno del abdomen, el peritoneo parietal, y va a producir un dolor en la zona donde se encuentra el órgano. Y también tenemos el llamado dolor referido, que es un dolor que está conectado con el dolor original, pero se percibe en otro lugar. Por ejemplo, en esta imagen aquí en la sombra tenemos el dolor de la colecistitis, que es la inflamación de la vesícula en el cuadrante superior derecho, y fíjense cómo se puede irradiar a la parte posterior, a la zona escapular y subescapular. El dolor renal, del cólico renal, de la patología renal, es un dolor que empieza en la región lumbar y se va a extender hacia abajo y hacia adelante, pudiendo llegar, sobre todo se afecta al uréter, en la mujer a los labios mayores y en el hombre a los testículos. Aquí tenemos los dolores periumbilicales, son dolores fundamentalmente del intestino delgado, y aunque aquí ustedes ven la apendicitis, el dolor de la apendicitis inicia en su inflamación visceral en el epigastrio o en la región periumbilical, que es el lugar embriológico de donde proviene el apéndice. A medida que el apéndice ya va a hacer una inflamación que toca el peritoneo parietal, entonces nos va a dar el dolor clásico en el cuadrante inferior derecho. Es una característica de la apendicitis que el dolor que inicia en la parte superior del abdomen es un dolor vago, circunscrito a la parte media, a la línea media del abdomen, es difícil de precisar y que desaparece. Cuando el paciente cree que va a mejorar, entonces se instaura el cuadro ya en el cuadrante inferior derecho. Aquí tenemos la parte posterior del cuerpo. Los dolores pueden llegar al hombro. Los dolores que pueden tener causa abdominal que llegan al hombro son dolores que irritan las terminaciones del nervio frénico. También ya vimos el de la vesícula, las úlceras duodenales que penetran al páncreas, las pancreatitis pueden dar dolor posterior. Aquí no están en el dibujo las patologías renales, ¿no? Y las rectales. Aquí tenemos algunos ejemplos de causas de abdomen agudo: la úlcera péptica perforada, sea duodenal o sea gástrica, ruptura de aneurisma de aorta, ruptura de embarazo ectópico, colon perforado por un divertículo, por ejemplo, colecistitis,
cálculos ureterales, infarto mesentérico, apendicitis, encarceramiento de hernias, que ya lo vimos, divertículo, obstrucción intestinal, pancreatitis. Fíjense que hay muchas causas de abdomen agudo que son quirúrgicas y otras que no son quirúrgicas y que tienen que ser determinadas en la evaluación del paciente. Y aquí tenemos las principales causas de abdomen agudo, vamos a decir de abdomen alto, de abdomen superior. Fíjense que hay causas como la pancreatitis, que de inicio no es quirúrgica, la hepatitis, que no es quirúrgica, y quiero llamar la atención a estos que estoy señalando ahora, que tienen que ver con neumonías, pleuritis, infarto del miocardio, pericarditis, que ni siquiera son patologías de órganos que están en el abdomen, que están en el tórax. Es importante que todo paciente que tiene un dolor abdominal, sobre todo en epigastrio o en los hipocondrios, sea examinado también desde el punto de vista del tórax para que no tengamos un dolor abdominal reflejado de una patología torácica y estemos confundidos buscando la causa dentro del abdomen. Ya en la parte media, pues como le había dicho, está la apendicitis, que puede producir dolor prácticamente en cualquier parte. Algunos como la gastroenteritis, que tampoco es quirúrgica, la trombosis mesentérica, hernias, diverticulitis, disección de aórtica, adenitis. Y ya los de la parte baja, sobre todo en las mujeres, son los de diagnóstico diferencial de mayor número. Por lo tanto, son a veces los más difíciles porque en las mujeres se agregan todas las patologías que tienen que ver con los órganos femeninos. Entonces ahí tenemos Mittelmed, la torsión tubovárica, el embarazo ectópico, o sea, todo lo que tiene que ver la enfermedad pélvica inflamatoria, todo lo que tiene que ver con el aparato genital femenino y los órganos, endometriosis, todo eso dificulta el diagnóstico diferencial del abdomen agudo en las mujeres. Bueno, ¿cómo vamos a examinar nuestro paciente del abdomen agudo? Siguiendo las 4 herramientas básicas de la semiología quirúrgica, que son las mismas de la semiología médica: inspección, auscultación, palpación y percusión. En el abdomen agudo generalmente vamos a tener un paciente que se mueve poco, es un paciente tranquilo, aunque luce agudamente enfermo y generalmente tiene una frecuencia respiratoria aumentada por encima de los 22 y los 24 respiraciones por minuto, pero es un paciente que prefiere estar tranquilo en la camilla porque cualquier movimiento le va a aumentar el dolor abdominal. Nuestra expresión facial, la del paciente, será un paciente agudamente enfermo. Peristalsis puede ser visible en los pacientes delgados, aunque no es frecuente. Y va a tener una respiración superficial y rápida. Por eso no es tan sencillo ver los movimientos respiratorios profundos en estos pacientes, porque él va a respirar superficial y rápidamente para compensar también, disminuir el dolor. La ocultación puede ser de mucha utilidad en estos pacientes porque si el paciente tiene un cuadro de irritación peritoneal, va a haber una ausencia de peristalsis. Pero pudiéramos tener también abdomen agudo con peristalsis aumentada en entidades no quirúrgicas como la gastroenteritis aguda, donde generalmente hay un aumento de la frecuencia de la peristalsis, o en las obstrucciones, sobre todo la obstrucción mecánica del intestino, que nos va a dar lo que es llamada la peristalsis de lucha, una peristalsis aumentada en intensidad, lo cual es clásico de la obstrucción mecánica aguda del intestino. De la aguda, porque después que pasan más o menos las 72 horas y el intestino se cansa de luchar contra la obstrucción, pudiéramos tener ya ausencia de la peristalsis. Por eso es importante, yo le decía en clases pasadas, el aprender, el sensibilizarse con la auscultación abdominal de la peristalsis para poder distinguir cuando hay aumento de la frecuencia, cuando hay aumento de la intensidad. A nivel de la palpación abdominal, generalmente yo recomiendo que antes de colocar la mano en un abdomen agudo, doloroso, le pidamos al paciente que tosa y que con la punta del dedo índice nos señale dónde es que le duele. Primero, si el paciente no puede señalar con el dedo índice el lugar donde le duele, probablemente no tenga irritación peritoneal. Si el paciente tose y tiene irritación peritoneal, eso le va a aumentar el dolor y obviamente lo va a poder señalar fácilmente con el dedo. Esta maniobra de la tos es mandarlo a toser al paciente, a crear un aumento de la presión intraabdominal.
Es muy importante distinguir en los pacientes el espasmo voluntario del involuntario, porque el espasmo voluntario es un espasmo que el mismo paciente pone el abdomen duro, tensa los músculos de la pared abdominal anterior por miedo, por aprensión, por dificultades que él quiere ocultar algo. En cambio, el involuntario es el que traduce patología abdominal. Cuando usted tiene un abdomen, un espasmo abdominal involuntario, sí es que tiene el paciente una irritación peritoneal que ha contraído los músculos de la pared abdominal. ¿Cómo diferenciarlo? A veces los autores recomiendan varias formas. Generalmente todas las maniobras para diferenciar el espasmo voluntario del involuntario tienen que ver fundamentalmente con desconectar un poco la parte mental de la voluntad del paciente a contraer el músculo. Entonces usted lo puede distraer preguntándole algo, que lo ponga a pensar, preguntándole sobre algo de la historia que usted tenía del paciente de él, o pidiéndole que respire profundamente, se concentre, entre el aire por la nariz, lo bote por la boca, y en ese momento, si es voluntario, va a ceder la pared abdominal y usted va a poder darse cuenta de que los músculos han perdido el espasmo que tenían. La hipersensibilidad también, la maniobra de la tos nos va a decir cuál es la zona de mayor sensibilidad del abdomen, de mayor dolor, y ustedes recuerdan que dijimos que esa es la zona que debemos dejar de último para palpar. Siempre que estamos haciendo un examen físico del abdomen, así como dijimos, no olvidar los genitales, no olvidar las regiones inguinales, no podemos olvidar los flancos y los ángulos costovertebrales, la región lumbar, sobre todo para la puño percusión. Es difícil evaluar masas en un abdomen doloroso, pero si el paciente lo permite y usted puede identificar alguna masa, puede ser de utilidad, pero un paciente que tiene dolor abdominal, que tiene irritación peritoneal, que tiene espasmo de los músculos, es difícil valorar masas dentro de él. Aquí tenemos algunos ejemplos más a nivel de las hernias epigástricas, las hernias umbilicales, los lugares a donde estas hernias pueden producir dolor, la hernia de Spiegel y ya las hernias inguinales. La hernia obturatriz o de obturador es una hernia que va a salir a nivel del piso de la región perineal. Hay algunos signos, y yo le decía ahorita que en el caso de la apendicitis, el dolor inicia en la región epigástrica o región periumbilical, desaparece aquí, esta es la inflamación del peritoneo visceral, pero cuando inflama el peritoneo parietal, entonces el dolor se ubica en el cuadrante inferior derecho, que es el lugar clásico donde nosotros esperamos encontrar el dolor de una apendicitis. Y esto que ustedes ven aquí es una de las maniobras que se utiliza para el diagnóstico de la apendicitis, ese llamado signo de Robson, como lo ven aquí abajo con una B corta, donde yo comprimo el cuadrante inferior izquierdo y le pregunto al paciente que dónde que le duele cuando yo aprieto. Generalmente el paciente, por ayudar a uno, le dice, pero no es de ese lado el dolor, doctor. Pero cuando usted aprieta y le pregunta, él le va a referir que cuando usted aprieta del lado izquierdo, el dolor está del lado derecho. Obviamente, cuando usted comprime el cuadrante inferior izquierdo, va a empujar las asas intestinales, va a empujar el epiplón hacia el lado derecho y eso va a aumentar el dolor en el paciente que tiene apendicitis aguda. En la percusión, ya nosotros hemos visto que la percusión nos arroja timpanismo o matidez. Eso es lo más importante, ya hemos explicado con lujo de detalle ambos puntos. Si hay aire, tendremos timpanismo. Si hay líquido o hay solidez, va a haber matidez. Y habíamos hablado de la zona de matidez cambiante, que es un signo de ascitis, o sea, de líquido libre en la cavidad abdominal. No olvidar nunca el examen pelviano y rectal en mujeres y en hombres, sobre todo en la mujer la parte vaginal también, porque puede haber patologías que producen abdomen agudo que están fuera del abdomen, como ya mencioné. Esto es un signo también muy utilizado en semiología. Como ustedes ven aquí sombreado está la zona hepática en un paciente en decúbito supino. Como esta es la zona hepática, aquí debe haber matidez, como ya hemos mencionado. Pero fíjense que aquí hay una zona que no tiene sólido, es aire lo que tiene, y por lo tanto va a haber timpanismo.
Es el llamado signo de la pérdida de la matidez hepática, que se le atribuye a Joubert, con J, el nombre de este signo. ¿Por qué se pierde la matidez hepática? Porque hay aire. ¿De dónde viene el aire? De una víscera hueca. Es el llamado neumoperitoneo. La presencia de aire en la cavidad abdominal se llama neumoperitoneo. Y cuando hay pérdida de la matidez hepática, que hay timpanismo, hay que sospechar que hay una víscera hueca que está perforada y ha liberado aire a la cavidad abdominal. Ya hemos mencionado algunas de estas pruebas, la del dolor al toser. El signo de rebote, el signo de Bloomberg, es apretar, comprimir a la fosa ilíaca derecha o el sitio de dolor en el paciente y soltar bruscamente. El paciente va a referir que cuando usted apretaba le dolía, pero que cuando usted soltó bruscamente el dolor fue mucho mayor. Tenemos la prueba del psoas ilíaco, en el cual le pedimos al paciente, como se ve en esta imagen, que eleve la extremidad inferior mientras usted trata de hacer una resistencia contraria a la elevación. O sea, el paciente va a llevar la pierna hacia arriba y usted va a empujar con su mano la pierna hacia abajo. Si ese paciente tiene una inflamación, en este caso, ¿verdad?, del apéndice, la apendicitis aguda, y está en contacto con el músculo psoas, el paciente tiene dolor, pero en esta maniobra le va a aumentar el dolor. Es más o menos lo mismo. Y el signo del obturador, en el cual colocamos tanto la pierna como el muslo en 90 grados, lo llevamos hacia afuera y hacia adentro, y lo mismo. El paciente tiene dolor, pero si la inflamación está tocando el músculo obturador, entonces va a producir en el paciente un aumento del dolor. Aquí lo tenemos, haciendo la maniobra hacia afuera y hacia adentro. Estos signos, llamados, yo le he puesto aquí pruebas especiales, realmente el signo de Murphy es el llamado signo del paro inspiratorio, clásico de colecistitis aguda. En estos pacientes, usted va a colocar su mano en el cuadrante superior derecho, por debajo del reborde costal, y le va a pedir al paciente que inspire profundamente. El paciente que tiene colecistitis aguda, pues obviamente tiene un dolor en el cuadrante superior derecho. Al usted pedirle que inspire, eso aumenta el tamaño de los pulmones, empuja el diafragma hacia abajo, empuja el hígado, y como usted tiene su mano comprimiendo el cuadrante, la vesícula va a quedar más comprimida entre el hígado que viene bajando y su mano que está ahí, y esto le va a impedir al paciente seguir la respiración. Por eso se llama el signo del paro inspiratorio, porque el paciente no puede completar la inspiración profunda. Dolor él tenía. El signo de Murphy no es de dolor, es de paro inspiratorio, clásico de colecistitis aguda. El signo de Cullen, el signo de Great Turner son signos históricos porque prácticamente ya no los vemos frecuentemente. Eso, el signo de Cullen era una coloración purpúrea, un poco violácea, periumbilical, y el Great Turner era en los flancos, que se veían 48 a 72 horas después del inicio generalmente de un sangrado retroperitoneal. Se habían descrito inicialmente la pancreatitis hemorrágica, pero ya no hay que esperar 48 a 72 horas que estos signos se vean, que esas manchas se vean, y además que en pacientes de color de piel oscuro son más difíciles de apreciar. Ya con los métodos diagnósticos modernos y la sospecha clínica, pues casi se ven mucho menos estos signos. Como habíamos hablado al inicio, pues el abdomen agudo puede ser quirúrgico o puede ser no quirúrgico. Está claro que el no quirúrgico no necesita ser operado para mejorar o resolver el problema. El quirúrgico pues se va a clasificar en peritoneal, oclusivo, hemorrágico y vascular. El hemorrágico es cuando hay sangre libre en la cavidad y el vascular es cuando está ocluida la arteria o la vena. Y algunos autores ponen una quinta clasificación que es el abdomen agudo traumático. La apendicitis aguda, para ponerle un ejemplo, el paciente, todos estos pacientes vienen a la consulta por el mismo motivo, dolor abdominal. Pero ese dolor abdominal puede estar acompañado de otros síntomas. La historia de la enfermedad actual es muy importante. No solamente el dolor abdominal, sino dónde lo tiene, dónde lo tenía, el inicio, fue súbito, fue lento, fue aumentando, es tipo cólico, se mantiene
fijo el dolor. O sea, ¿qué otras cosas tiene? Anorexia, diarrea, estreñimiento, vómitos, náusea, fiebre. O sea, ¿qué otras cosas tiene? Y aquí tenemos en este cuadro, generalmente se le conoce como la secuencia de Murphy, de apendicitis, dolor, anorexia, fiebre, náusea, vómito. Generalmente en las patologías abdominales agudas, quirúrgicas, el dolor va primero, la náusea y los vómitos van después. En las gastroenteritis generalmente hay náuseas y vómitos primero y después dolor. No le voy a hablar de la leucocitosis porque esto ya es de laboratorio, no de la semiología. En cuanto a la apendicitis, obviamente, si el ciego quedó alto o si el ciego quedó bajo, el contacto de la inflamación del apéndice con el peritoneo parietal también puede ser un poco más alto o un poco más bajo que el que clásicamente debemos tener. Y también es importante las llamadas variantes de la apendicitis, donde la que yo me voy a referir un poquito es esta, es la retrocecal retropólica, porque esta, al estar el apéndice detrás del colon y del ciego, obviamente casi no da síntomas en la pared anterior abdominal, casi no da evidencia al examen físico y mucha de la sintomatología va a estar referida a la parte posterior. Pero sí, va a tener un inicio en el epigastrio, va a desaparecer, se va a fijar en la fosa ilíaca derecha, pero va a tener en esa fosa más dolor hacia la parte posterior que hacia la parte anterior. Y siempre hay que tomarlo en cuenta porque puede confundirse mucho más con patologías renales. Aquí está la zona sombreada del cuadrante inferior derecho, donde inicia la apendicitis arriba en el epigastrio y donde se va a fijar el dolor. Bien, yo me detengo aquí porque esta es la parte que faltaba de la clase. Finalmente tenemos lo que es la peritonitis, que ya lo vamos a ver cómo lo vamos a trabajar. El abdomen operado es muy importante porque a veces uno como estudiante interno de medicina o médico general está trabajando en algún lugar y dejan un paciente operado y entonces a veces uno no sabe qué va a hacer, qué es lo que me va a ayudar a identificar las características de evolución de este paciente. Es un paciente operado, va a tener dolor en la herida, obviamente, pero no debe tener el dolor que él tenía antes, obviamente, y no debe tener gran dolor porque ya usted lo operó y va a estar medicado. El pulso, que probablemente estaba por encima de 100, va a empezar a bajar, obviamente, con el transcurso de las horas de operado. La fiebre va a subir un poco después de la cirugía, pero luego va a iniciar a bajar, igual que la frecuencia respiratoria. En el abdomen nuestro, obviamente la inspección, pues la vamos a observar, vamos a ocultar cómo va el abdomen de nuestro paciente, porque en un abdomen operado generalmente hay ausencia de peristalsis y la peristalsis va a ir regresando en las 24, 48 horas y nuestro paciente va evolucionando bien. Si solamente entraron a una parte del abdomen y no tocaron mucho, no se hizo mucha exploración abdominal, mucha laparotomía, entonces puede ser que tengamos la auscultación de la peristalsis antes de ti. Y bueno, la palpación siempre con mucho cuidado porque este paciente tiene una herida abdominal. Problemas postquirúrgicos que podemos tener: retención urinaria, distensión postoperatoria, una dilatación gástrica aguda, peritonitis, abscesos residuales, sangrado o una obstrucción intestinal. Siempre hay que estar pendiente, nuestro paciente operado, cómo va la evolución. Y acuérdense que nosotros hablamos de la atelectasia cuando hablamos de la unidad correspondiente a tórax, que también puede estar asociada a cirugía abdominal.